Más allá del show del juicio político, ¿qué pasa con las acciones implementadas para enfrentar al crimen organizado? ¿Tiene sentido el reclamar por resultados inmediatos a problemas estructurales sin que medien políticas públicas y reformas profundas que ataquen la vulnerabilidad del Estado y el consecuente acto fallido de darle seguridad a los ciudadanos? Vamos a revisar estas aristas del problema con Diego Ordóñez, ex secretario de Seguridad Pública. Buenos días, Diego, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Para enfrentar al crimen organizado, el país cuenta con líneas estratégicas, con estructura de gestión, con capacidades operativas definidas. Hace unos días el presidente de la República hizo pública una información que parece no era verificada, pero supongamos que fuese cierta. Esto es que en el Ecuador hay 2.000 hectáreas de sembríos de coca. Insisto, supongamos que sea cierta. Si es así, quiere decir que los sistemas de vigilancia, los sistemas de inteligencia, los sistemas de observación de los operadores de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía no existen. Porque toda la información que hemos tenido durante todo este tiempo es que en el Ecuador no habían sembríos. Y de pronto aparece una información, no verificada por cierto, pero digamos que para efectos del análisis sea verificada, que dice que el Ecuador ahora ya es productor de coca. Bueno, con esto que señalo, Lenin, que el Ecuador carece de los elementos fundamentales de una estructura que es la que tiene que construirse para dotar al Estado de mecanismos para poder identificar, para poder planificar, para poder generar estrategias, para poder generar acciones operativas. Y esto es un sistema de inteligencia. Esto es un sistema de inteligencia, un sistema de vigilancia, un sistema de observación para estar anticipados frente al crimen organizado. Y como tú señalas, esto se trata de un problema estructural, no de un problema de corto plazo. Entonces, primero, la idea que se vende, pues que esto es una cuestión de una persona, ¿no? Como que la ministra del Interior, pues por más capaz que sea, va a solucionar el problema de la noche a la mañana. Y también la creencia, pues, de que esto es un problema que se va a resolver en la calle, ¿no? Que se va a resolver con los militares en la calle y que se va a resolver porque una persona sea o más o menos capaz para definir una estrategia o una acción operativa sin tener por detrás una estrategia fundamental basada en lo que acabo de señalar. Ahora, Diego, usted ha hecho referencia a un patrón que se ha seguido durante los últimos 3 gobiernos, el actual incluido, un patrón equivocado. ¿Qué es lo que caracteriza a ese patrón, a ese modelo? Señalo que es equivocado por los resultados, porque no obstante que los gobiernos, el anterior, el del presidente Moreno y el actual, han recurrido al mismo mecanismo de declaratoria de estado de excepción y militarizar la seguridad, la evidencia empírica muestra que los resultados no son buenos. No son buenos, no se reduce la criminalidad, no se controla la violencia, se trabaja con indicadores equivocados. ¿No? Se saca mucha información, publicidad respecto al volumen de droga incautada. Sucedía también en el gobierno pasado. Esto es un error. ¿Por qué? Porque ese no es el indicador. Pues el indicador de la eficiencia de una estrategia de seguridad es meter presos, judicializar a los cabecillas de las bandas delincuenciales, incautar, bloquear, destruir las economías criminales que son las que financian este proceso de violencia y narcotráfico, y meterles preso o extraditarles, ¿no es cierto? Ese debería ser el indicador de eficiencia. Y si eso está tan claro, Diego, y si eso está tan claro, ¿qué o quiénes impiden pues, que se lo haga de una manera distinta? Bueno, no creo que esté tan claro. No creo que esté tan claro porque no es algo que esté integrado como parte de las decisiones que deban tomar los gobiernos en el diseño de esto, de lo que deberían ser políticas públicas respecto a seguridad. Mire, los gobiernos terminan cediendo demasiado a la presión de opinión pública y es entendible porque los ciudadanos estamos angustiados porque ya no solamente ahora tenemos muertes violentas ligadas exclusivamente a bandas delincuenciales. Son los que caen en 80-85% víctimas de delincuencia, violencia delincuencial, son
personas que están ligadas al crimen organizado, sino que ya se ha trasladado a las calles la delincuencia, con el secuestro express. Entonces eso presiona para que los gobiernos ofrezcan respuestas de corto plazo. Y se deja de lado lo estructural, se deja de lado el diseño de políticas que se institucionalicen en el tiempo. ¿Y por qué son incompatibles las dos cosas? ¿Por qué es incompatible el desarrollar un programa de largo plazo, de largo aliento, y al mismo tiempo el atender de manera puntual crisis muy específicas que se puedan presentar en el territorio? Bueno, eso creo yo que es una buena pregunta, una duda, ¿no? Respecto a que, no obstante, se pueda hacer estas acciones de corto plazo, ¿no? Se haya trabajado en otras de largo plazo. Bueno, lamentablemente se intentó hacer eso, ¿no? Debíamos tener un sistema que, al decir de quienes lo iban a proveer, habría sido el mejor sistema de Latinoamérica de control y patrullaje de toda la frontera norte y la frontera marítima ecuatoriana, para precisamente evitar que de pronto nos aparezcan plantaciones en el volumen que se ha dicho, ¿no? Pero eso no fue posible, no se pudo concretar. Usted está hablando del plan de adquisiciones de todo un sistema integral a Israel que finalmente no se ejecutó y dice que no fue posible. ¿Por qué no fue posible? ¿Quién lo saboteó? Bueno, no sé si sabotaje o no, pero lo he dicho en varias oportunidades, pues hubo la estructura del mando militar en ese momento pues dijo que preferían otros sistemas, ¿no? Y bueno, al final no se concretó cuál era el que preferían y esto no avanzó, ¿no? Este es un proceso, esta era una reforma estructural que precisamente apuntaba a tener una estrategia basada en inteligencia, porque la fuerza de cualquier estrategia de seguridad está en la inteligencia. Esa fuerza trasladada a un mando estratégico, además a un mando operativo combinado entre Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. O sea que los militares son los que deciden, Diego, no es el poder político. El poder político simplemente le termina cargar con las responsabilidades, pero quien decide es Fuerzas Armadas. Bueno, esto es fundamental, como yo decía en algunas oportunidades, y lo digo nuevamente, no es lo fundamental, es la convicción del más alto nivel político de la seguridad. La seguridad tiene el nivel operativo, ¿no? Que es el que hacen los operadores, pero la seguridad tiene una definición, una conceptualización política que tiene que ver con la defensa del Estado. Y esto le corresponde al mando político. Y el mando político tiene que estar convencido pues, de que la seguridad no es tarea de los operadores exclusivamente, sino es responsabilidad del Estado y de quien dirige el Estado. El Estado ecuatoriano lo dirige el presidente de la República y los operadores de seguridad, y así lo define la ley incluso, son Fuerzas Armadas y la Policía, que tienen que estar estructuradas en base a una estrategia institucionalizada de mediano y largo plazo. Los resultados en corto plazo, y ahí me parece a mí que todos aquellos que hacen política, que además lamentablemente en estas circunstancias electoralizan el tema de la seguridad, incurren en el error gravísimo de inmediatizar el tema de la seguridad y pensar que los resultados van a ser inmediatos. La amenaza, Lenny, es profunda, es gravísima. Corroe la estructura del Estado, corroe la estructura de la función judicial. Precisamente por esa corrosión, ¿cómo se puede tener una expectativa de éxito si hay segmentos de la policía cooptados por las mafias y de las Fuerzas Armadas también, y de los operadores de justicia y de los órganos de control y del poder en todas sus instancias? ¿Cómo se atiende y se resuelve este problema? Bien, hay policías que están involucrados y los operativos y las denuncias y los procesos iniciados por Fiscalía demuestran que hay policías que están involucrados en lavado de activos. Y no estamos hablando de personal de baja graduación, estamos hablando de personal de alta graduación, que están involucrados en procesos delincuenciales. Bueno, la estructura legal de la policía no permite prescindir de los servicios de estos malos elementos que contaminan la institución. Entonces hay que trabajar primeramente en eso, inteligencia, poner los operadores de seguridad alineados en una estrategia que se define a partir de esta plataforma de inteligencia que tiene que ser la que le dé elementos, le dé información para tener una estrategia que sea eficiente. Diego Ordóñez, ex secretario de Seguridad Pública, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.